Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando te encuentras en una situación difícil, enfrentando alguna oposición, algún problema, ¿cuál es tu primera respuesta? ¿Intentas resolverlo por ti mismo? ¿Buscas alguna ayuda física? ¿O buscas a Dios? Su sabiduría para esa situación, confiando en el Espíritu Santo y creyendo que Dios, quien te ama perfectamente, proveerá una manera con la que podrás vencer. Lo harás de una manera que lo glorificará a Él y que al final un resultado de justicia y rectitud se manifestará. Confiar en Dios significa que en cada aspecto de tu vida consideras a Dios como lo más importante. Sabes que Dios está atento y que Él responderá. Él te ama. Demuestra tu amor por Él. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías en el capítulo 31. Este es un capítulo corto y el mensaje realmente no es tan difícil. Hay profundidad en esta simple verdad que Dios quiere que entendamos. Y es que Él es mayor que todas las cosas. Por lo tanto, en situaciones en las que necesitamos ayuda, míralo a Él, búscalo a Él. Sé un individuo de oración. No dependas de provisión humana. Ahora, ¿puede Dios utilizar a personas para brindarte ayuda? Claro que sí. Pero hay una diferencia muy significativa. ¿Realmente le estamos buscando con fe? ¿Realmente estamos buscándole en oración? ¿Realmente le buscamos a través de las Escrituras para obtener una perspectiva bíblica? La sabiduría, el conocimiento y la información que necesitamos de la Escritura para tomar decisiones de Dios que manifiestan discernimiento. Bueno, los hijos de Israel realmente no lo hicieron bien. Ellos no confiaron en Dios. Y cuando fallamos en confiar en Dios, las implicaciones, los resultados, el desenlace será desastroso. Como dije, ve conmigo a este capítulo 31 de Isaías. Leemos aquí esta palabra común proféticamente, la palabra hebrea hoy, que significa cuán terrible algo será. La situación no terminará bien. Pero dentro de todo esto, hay un llamado al cambio. Todavía hay tiempo para hacer ese cambio, de modo que el final no sea desastroso. Esta palabra, que en español se traduce como hay, implica que detengas tu camino y la mentalidad que vienes teniendo con el fin de incluir a Dios en tu vida. Él quiere ser Señor de tu vida. Él es el Señor. ¿Lo vas a reconocer? Insisto, si fallas en hacerlo, el resultado será horrible y desastroso. Ay de aquellos que descienden a Egipto buscando ayuda. Bien, en este pasaje de las Escrituras, y yo tiendo a mirar muchas profecías y encontrar en ellas una fuerte conexión con los últimos tiempos. También he mirado la profecía
Y me he dado cuenta de que muchas veces, cuando se usa el término Egipto, tenemos que pensar en el mundo. Bíblicamente, especialmente, en sentido profético, Egipto se relaciona con el mundo. Así que muchas veces cuando leemos Egipto, es un pasaje que simplemente nos enseña a no confiar en el mundo, sino a confiar en la verdad del reino, la provisión del reino. Y por supuesto, el rey de ese reino, nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Así que dice básicamente, si continúas descendiendo para buscar ayuda en Egipto, procurando una provisión mundana, una solución terrenal, el resultado será terrible. Eso no terminará bien. Una vez más, ay de los que descienden a Egipto buscando ayuda y en caballos confían. Ellos confían en carros, y aunque esta palabra es singular realmente, la entendemos como carros en plural. Porque, y aquí está la razón de esto, Egipto tiene muchos carros. Egipto tiene muchos caballos. Hay abundancia. Y en este mundo hay abundancia. Pero esta abundancia de ninguna manera se compara con el poder y la provisión de Dios. No confíes en medios terrenales como si fueran tu salvación. Te vas a decepcionar grandemente. Así que dice, ay de aquellos, cuán terrible será su final si confían en caballos, si confían en carros, por su abundancia, y en los jinetes. Esto habla de los soldados que cabalgan en los caballos. Dice, y en los jinetes, porque son muy fuertes. Todas estas cosas tienen sentido. Egipto, carros abundantes, muchos caballos. Ellos tienen un ejército fuerte. Son numerosos. Son poderosos. Esto describe al mundo desde nuestro punto de vista. Pero Dios no ve al mundo como un rival para Él. Él sabe que estos medios terrenales, aunque pueden parecer grandiosos para la humanidad, para Dios no son nada. Él los hizo y puede reducirlos a polvo en un instante. Entonces, ¿en quién vas a confiar? Israel aquí, y Dios les advierte, tienen una mentalidad terrenal. Ven la solución a los problemas de su vida residiendo en el mundo en lugar del cielo. Segunda parte del versículo 1. Sabemos lo que está haciendo Israel, confiando, apoyándose en lo físico, en lo mundano. Y dice, pero, y esta es una palabra importante, pero ellos no miran al Santo de Israel. Obviamente estamos hablando del Señor, y el paralelismo en un momento nos confirmará que se trata de Dios, este Santo de Israel. Pero, ¿por qué este título en este contexto? La santidad siempre está relacionada con los propósitos de Dios. Y aquí hay un principio bíblico muy importante. Cuando estoy pensando, comprometido, apasionado por el propósito de Dios, la santidad está relacionada con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Entonces, cuando mi meta es lograr participar en los propósitos de Dios, voy a tener una mentalidad piadosa y santa. Voy a tenerlo a Él en mis pensamientos. Y por lo tanto, cuando surgen los problemas, cuando hay oposición y dificultades, lo que sea, naturalmente voy a mirarlo a Él, porque se trata de su voluntad, su propósito, sus objetivos. Pero si se trata de mí, si estoy haciendo mi voluntad, entonces cuando me encuentre con algunos obstáculos, dificultades o con problemas de cualquier medida, ya que se trata de mí,
voy a mirar al mundo. Así que estar enfocado en los propósitos de Dios te mantendrá consciente de Dios, de su presencia, de su provisión, de su poder en tu vida. Así que ellos no miran al Santo de Israel, ni al Señor, ellos desean. Ahora, esta palabra desear, lidrosh, es una palabra llena de fuerza y de pasión. A veces, en otro contexto, es una palabra para exigir, y eso es lo que deberíamos estar haciendo, no en un sentido de arrogancia o de orgullo, sino exigiendo, y eso significa que hay un grado de exclusividad. Nos volvemos solamente a Dios, exclusivamente a Él. Solo buscamos lo que Él dice, y su provisión de ayuda será nuestra asistencia, mirando exclusivamente hacia Él, para ver cómo Dios hará que nosotros, cómo Él causará que nosotros, podamos vencer. No dependemos de las cosas de este mundo. Dependemos de la presencia de Dios en nuestra vida, de la provisión de Dios en nuestra vida, de su visión, su sabiduría y su consejo. Pero esto no era lo que en ese momento le preocupaba, ni estaba en la mente de los israelitas. Ellos están enfocados en un conjunto de criterios completamente diferente. Avancemos al verso 2. Y también él, una vez más, el lenguaje, la construcción gramatical, indica que él, es el Señor. Y es enfático. Aquí se le da énfasis a él de quien se acaba de hablar, el Santo de Israel, el Señor. Pues Él es, ¿qué dice la Escritura? Y también Él es sabio, y Él traerá. Y la palabra aquí, me di cuenta de que la mayoría de las traducciones en inglés evitan esta palabra, pero dice que Él traerá Ra. Ra es la palabra hebrea para el mal. Y de nuevo, simplemente está diciendo que debido a la falta de fe, debido a que han violado los principios de Dios, no han dependido ni confiado en Él, en lugar de recibir la bondad de su plan, la bondad de su voluntad, en lugar de eso, Dios actuará de manera contraria a lo que Él desearía hacer. Nuestro Dios es un Dios que se deleita en bendecir. Nuestro Dios desea proveernos todo para que tengamos una vida plena y abundante. Pero cuando nos comportamos de una manera que no está centrada en las cosas de Dios, cuando no confiamos en Él, sino que vemos al mundo como nuestra fuente de liberación y ayuda, ignorando a Dios, echándolo a un lado, poniéndolo en segundo plano, cuando eso pasa, no experimentaremos la bondad de Dios, sino todo lo contrario. No estaremos en su voluntad, sino que seremos empujados fuera de su voluntad debido a esta actitud rebelde. Y por cierto, veremos muy claramente en unos versículos que Israel es rebelde. Y debido a esa rebeldía, no recibirán lo que es bueno, o sea, la voluntad de Dios, sino que recibirán lo que es malo, esa maldad que es contraria a los planes y propósitos de Dios. Así que Dios es sabio, y Él sabe cómo disciplinar, Él sabe cómo castigar a su pueblo. Y su palabra no será removida, es decir, lo que Dios ha dicho, la forma como Él actuará, lo proclama a través de los profetas, y así se cumplirá. Dios puede cumplir cabalmente todas sus promesas. Dios nunca hace una amenaza vacía. Dios nunca dice algo sin fijarse, sin intención, algo de lo que luego tenga que retractarse. Así no es Dios. Dios habla verdad. Dios habla exactamente lo que es apropiado y correcto para cada situación. Así que sus palabras, leamos con cuidado, sus palabras no serán removidas,
sino que más bien dice que Él se levantará en contra de la casa de los malignos. Y esto tiene el contexto de individuos que son malvados porque hacen lo malo, producen maldad. Él se opondrá a ellos. Y la palabra que se usa aquí es levantarse. Muchas veces vemos la misma construcción en cuanto a levantarse para servir a Dios. Ahora, Dios se está levantando con el fin de disciplinar y castigar a aquellos que son violadores de su verdad. Así que Él se levantará contra la casa de los hacedores de maldad y contra la ayuda. Esta es la ayuda de aquellos que practican la iniquidad. Entonces, frente a este Egipto que representa al mundo, Dios se levantará contra ellos, porque son gente que ayuda, pero ayudan en obras de iniquidad y de maldad. Y de nuevo, ¿por qué uno elegiría a quien obra maldad para recibir ayuda? Esto demuestra que la mentalidad, y aquí está lo importante, que el objetivo de Israel en ese tiempo no era uno que agradaba a Dios. No se volvieron a Él porque lo que ellos querían lograr no era lo que Dios quería. Así que no pueden volverse a Él porque sus propósitos, sus deseos, su trabajo, su esfuerzo, lo que quieren alcanzar, no es la voluntad de Dios, y por lo tanto saben que Dios no los va a ayudar a alcanzar sus deseos pecaminosos, sus objetivos personales, y en consecuencia se vuelven hacia aquellos que son practicantes de maldad, aquellos que están activos en la iniquidad. Verso 3. Ya hemos tocado este tema, pero lo dice claramente aquí. Dice, Egipto es un hombre y no un Dios. Entonces, ¿por qué razón nosotros querríamos confiar y poner nuestro futuro en simples seres humanos? Egipto, dice, es un hombre y no un Dios. De la misma manera vemos aquí que sus caballos son carne y no espíritu. El término espíritu es muy revelador aquí. El espíritu, por supuesto, es mayor que la carne, pero el espíritu con frecuencia se relaciona con el propósito y el orden de Dios, trayendo las cosas al marco que Dios quiere. Y es solo otro ejemplo de que ellos no están interesados, no están comprometidos, tienen un conjunto completamente diferente de objetivos y propósitos. Entonces se apoyan en Egipto, confían en caballos, ignoran a Dios y no están interesados en la obra del Espíritu en su vida. ¿Qué hará Dios? Dios extenderá su mano. Este es un modismo para decir que Dios está ejerciendo su autoridad. En otras palabras, Dios manifestará su poder y su autoridad sobre esta situación. ¿Y por qué está haciendo esto Dios? Muy sencillo. Por su responsabilidad de pacto. Dios no la ignorará. Dios no se quedará simplemente de brazos cruzados. Debido a que este es su pueblo, estos son aquellos que por pacto Dios usará para el propósito de su voluntad. Por esa razón, Él hará por ellos, noten lo que dice, Yete y Yadó, Él extenderá su mano, y aquel que ayude tropezará. Y esta es una palabra que también se usa para fallar. Así que el que ayuda tropezará o fallará, y caerá aquel que recibe la ayuda. Así que Egipto en este contexto va a tropezar y va a fallar. Y el que está recibiendo su ayuda, en este caso Israel, ellos también, y esta palabra es bien fuerte, ellos también van a caer.
Cuando comparamos estas dos palabras en hebreo, la palabra caída es nafal, mientras que tashal es fallar o tropezar. ¿Cuál de las dos es más fuerte? ¿Cuál tiene mayores implicaciones negativas? La respuesta es nafal o caer. Así que Dios va a ser más severo con su pueblo. Ellos van a experimentar la totalidad del desagrado de Dios. ¿Por qué? Porque son su pueblo de pacto y Dios les ha dado gran sabiduría, entendimiento y verdad. Pero como veremos en un momento, ellos se han rebelado y han ignorado todo eso. Así que juntos, tanto Egipto como Israel juntos, ellos dos, y tenemos un término para experimentar el desastre. Esta es la conclusión de este concepto de Hoi, que en español es ay. El final será desastroso, será una situación de total destrucción. Lo que se manifestará será su mortalidad. En lugar de la vida eterna que alguien que tenga un pacto con Dios se supone que debe demostrar. Caminamos en la novedad de vida. Y por supuesto esto pasó antes de la obra del Mesías, antes de que fuese enviado y habitara en la gente el ministerio del Espíritu Santo, en la vida de los creyentes en el Mesías Yeshua. Pero sin embargo, la palabra de Dios debía mediar los principios y Dios respondería a los obedientes dándoles esa herencia de reino, esa manifestación de reino, ese carácter de reino. Pero eso no es lo que están experimentando. Están experimentando la destrucción. Verso 4. Porque así me dijo el Señor a mí. En este verso, muy claramente, Yeshayahu, Isaías, está oyendo a Dios y dice, así como el león. Y esta palabra es una palabra para meditación. Es una palabra que habla de concentración, de enfoque y casi como de una obsesión con algo. Y el contexto está allí. Leamos el versículo. Dice, así como el león medita y el cachorro de león sobre la presa, su presa. Esta es probablemente una palabra para referirse a la presa que el león cazó. Así que la imagen es esta. Un león acaba de matar a su víctima y este cachorro de león quiere comer. Pero si alguna vez han visto, como yo, canales como National Geographic en algunos de estos programas y videos de animales, cuando unos leones han cazado un animal, no empiezan inmediatamente a comérselo, sino que caminan a su alrededor, lo observan y casi están en trance debido a la anticipación de esa comida. Y el león, en una situación como esa, se concentra, no se distrae fácilmente. Así que aquí vemos la ilustración. Dice, cuando un león está meditando y un cachorro de león sobre su presa, dice, abundancia de pastores o la multitud de pastores le llamarán, es decir, tratarán de llamar la atención del león, le gritarán, y noten, dice, de su voz, él no tiene miedo. Y luego dice, de su ruido, esta es una palabra para causar un ruido tumultuoso. De su ruido, dice, él no responderá. Así que, de la misma manera, lo que está diciendo es que Dios está enfocado. Dios llevará a cabo esta disciplina, este castigo. No habrá intervención humana alguna que vaya a obstruir la obra de Dios, a distraerlo
o a causarle que no pueda cumplir lo que está diciendo aquí. Esta es la imagen que Isaías nos está dando sobre esta situación. Entonces, en la segunda parte del versículo 4 dice, así el Señor de los ejércitos descenderá y peleará. Esta es una palabra para un ejército muy poderoso. Y lo que un ejército poderoso hace, ¿qué es? Salir a la guerra. Así que Dios hará eso. ¿Y cuál creen ustedes que es el objetivo de Dios? Esa pregunta nos la debemos hacer todos aquí. Dios está descendiendo. Este es un término que implica manifestarse. Esto nos habla de la presencia de Dios. Sabemos que Dios está muy decepcionado con el comportamiento de Israel y con la mentalidad de Israel. Mas Dios no será distraído por eso. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito para luchar? Él actuará y se comportará por el monte Sión y por ella, en referencia a la colina del monte Sión, que probablemente es una referencia al monte del templo. Es decir, a pesar de que Israel se está alejando, enfocándose incorrectamente, confiando en quienes no deberían, con una mentalidad incorrecta, Dios descenderá y Él va a hacer la guerra, una palabra muy fuerte. Él va a pelear, Él va a comportarse como un grande y vasto ejército. ¿Y cuál es su objetivo? Pues se enfoca en el monte Sión. El monte Sión, y espero que ya sepan lo que voy a decir, el monte Sión es un término de reino. Él se moverá y actuará y se comportará para causar que Israel recupere un enfoque de reino. Y este término para monte o colina, como dije, muchas de las fuentes rabínicas ven esto en relación con el monte del templo, el monte Sión, el reino, y específicamente esa montaña dentro del reino, el monte del templo. Y cuando surge ese tema, lo que debería venir a nuestra mente es adoración. Israel no se está comportando como una nación de adoradores. ¿Por qué? Porque Dios no es la prioridad de su vida. Dios no es el enfoque. Dios no es el objetivo. El propósito de Dios no les interesa. Y lo que Dios hará es que Él va a luchar. Él va a actuar con dureza y amargura, con gran poder, con el fin de restaurar ese enfoque de reino. Y para traer la adoración, porque solo la adoración puede poner a las personas en la condición correcta para que escuchen a Dios y se comporten adecuadamente. Así que Dios hará justo eso. Miren el versículo 5. Y tenemos una especie de declaración, algo inusual. Dice, como las aves vuelan. Pero, ¿qué significa eso de que como las aves vuelan? Una vez más, mirando a algunos de los comentaristas, ellos mencionan que las aves son rápidas para responder. Tú haces un ruido y las aves se dispersan de inmediato. Así que basadas en lo que oyen, lo que perciben, ellas son rápidas para moverse. Eso es lo que se nos dice aquí, que Dios será rápido para responder. No habrá retrasos. Verso 5. Como las aves vuelan, así el Señor defenderá rápidamente. Y habla del Señor de los ejércitos. Él defenderá rápidamente a Jerusalén. En su defensa, literalmente dice, y defendiendo, Él salvará. Y esta próxima palabra es una de la que también se deriva el término Pesaj. Es simplemente la palabra Pesaj en una forma diferente y nos habla de saltar o brincar. Es una palabra de redención. Así que Él va a comportarse de una manera que nos evoque pensamientos de redención. Y, en cuanto a esta última palabra,
Ya hemos dicho que significa salvar, rescatar o liberar, pero también es una palabra para proporcionar un escape. Y esto sucede a través del contexto del arrepentimiento. Hallamos un escape, hallamos el camino de regreso a donde Dios quiere que estemos a través del arrepentimiento. Y esto es algo vital. Estaba oyendo a un individuo no hace mucho tiempo, hace unos días, y él estaba hablando de cómo podemos llegar a donde queremos llegar. Bien, eso es algo popular. Quiere decir que esa espiritualidad me llevará a donde yo quiero ir. Falso. Eso es una herejía. Nunca, pero nunca jamás, caminar con Dios se trata de llegar a donde nosotros queremos llegar. La explicación que este sujeto daba es la siguiente. ¿Sabes? Para llegar a donde quieres llegar, esto es lo que debes hacer. Encuentra a alguien que ya esté allí y pídele prestado su mapa. Ahora, ¿sabes qué le falta a esa fórmula? Esta fórmula carece de cualquier cosa relacionada con la revelación bíblica. Él no busca enseñar la verdad. Simplemente está diciendo, ¿a dónde quieres ir? ¿En qué te quieres convertir? ¿Qué quieres lograr en la vida? Bueno, el principio es encontrar a alguien que lo haya logrado ya. Y descubre cómo lo hizo. Pídele prestado su mapa. Dile que quieres aprender de él. Hazle preguntas para que con su orientación puedas lograr lo que deseas. Eso no es espiritualidad. Eso es idolatría en la forma de nuestra era moderna. Lo que está diciendo es esto. Así es como se habría dicho hace muchos años. ¿A dónde quieres ir? Encuentra un ídolo que sea el Dios particular para ese asunto y adora a ese ídolo. Ese ídolo te llevará por donde tú quieres estar. Siempre se trata de donde tú quieres estar. ¿Dónde está entonces el escuchar a Dios? ¿Dónde está el estudiar su palabra? ¿Dónde está el tener la mente de Cristo? ¿Dónde está todo eso? No está allí. Es por eso que tal enseñanza, esta clase de enseñanzas, es muy peligrosa. Y es vergonzoso que se esté haciendo pasar como enseñanza bíblica, como algo apropiado para los discípulos del Mesías. Esto presenta un marcado contraste con lo que vemos en este libro. Así que el Señor, Él responderá rápidamente, estará defendiendo, estará rescatando, se estará moviendo de manera redentora con el fin de provocar un escape, una liberación, la salida del pecado para que podamos vivir llenos de Dios. Esta referencia al Éxodo es realmente muy informativa, porque Dios sacó a la gente de Egipto, y cuando cruzaron la frontera de Egipto, Dios no dijo, vayan a donde quieran ir, sino que les dijo, ustedes vendrán para adorarme a mí. Voy a guiarlos a mi destino, a donde yo quiero que estén, para que puedan hacer las cosas que les he mandado. Y eso es muy diferente de lo que escuchamos hoy en día. Pasemos al verso 6. Él dice, vuélvanse. Esta palabra implica arrepentimiento. Y los que necesitan arrepentirse, noten cómo dice mi Biblia en hebreo. El último término es Benei Israel, los hijos de Israel. Así que los hijos de Israel deben volverse a Él, es decir, al Señor Dios. Y deben ser personas que se dan cuenta de algo. Han sido desviados profundamente hacia Sará, que en este contexto significa la rebeldía. Así que él dice, vuélvanse a aquel
contra quien se han rebelado. ¿Y quiénes se han rebelado? Los hijos de Israel. Así que esto queda muy claro aquí. La palabra que vemos aquí implica que ellos han caído profundamente en su rebelión. Y la única esperanza es que se vuelvan a Dios. Verso 7. Porque en aquel día, de nuevo, Beyom Jahu, juicio. Y como he dicho e insistido anteriormente, para mí, este término significa que el contexto tiene implicaciones para los últimos días, para el tiempo final. Puede que esté tomando términos como Egipto y Asiria, relacionados con el pasado, pero hay una clara referencia al futuro, y lo pudimos ver con el término Monte Sión. Pero noten lo que dice, verso 7. Porque en aquel día, un hombre a su dios de plata, o a su ídolo de plata, y a su ídolo de oro, él despreciará. Es una palabra para aborrecer algo. Aquí hay algo que me di cuenta de que no es, ¿cómo diría? No es algo que se enseñe con frecuencia. Es algo que no muchos disfrutan ni promueven, y se trata de que Israel, como pueblo, proféticamente está claro, Israel estará sumergida en idolatría hasta el final de los tiempos. Israel seguirá teniendo una mentalidad idólatra hasta que Dios provoque ese arrepentimiento final. Y de eso es de lo que estamos hablando. Dios se moverá a través del juicio. Él va a provocar el cambio en los corazones de Israel para que en lugar de confiar en los dioses o ídolos de plata y oro, ellos lleguen a odiar, lleguen a despreciar, lleguen a rechazar los ídolos de plata y los ídolos de oro, quienes, mejor dicho, los cuales vuestras manos habrán hecho para ustedes un pecado. Muchas veces verás traducciones que colocan tus manos pecadoras, pero eso no puede ser porque no habría congruencia gramatical en el hebreo. La manera correcta de traducir esto es que tus manos habían hecho para ti, y la implicación es convertirse en pecado. La idolatría, esa mentalidad de perseguir lo que yo quiero, termina, se manifiesta, acaba en pecado. Y el pecado produce un juicio. Pero Dios usará ese juicio para hacer posible el arrepentimiento. Verso 6. Aquí vienen las buenas noticias. Yo te sugeriría que Ashur, proféticamente lo vemos en el libro de Daniel, Ashur o Asiria, fue un vasto imperio, un imperio fuerte, un imperio que cubría gran cantidad de las naciones o países de la tierra. Y esto es un recordatorio, esto es algo que va en paralelo a lo que debemos esperar con respecto a ese último imperio del anticristo. Así que Ashur habla de un enemigo de los últimos días. Y dice, y Ashur, es decir, Asiria, caerá con la espada, pero no es una espada creada por seres humanos, no una espada ideada por la humanidad, sino que con una espada que no es de seres humanos, ellos serán devorados. Así que el enemigo, ¿cuál es su destino? Van a caer y van a ser devorados por una espada que no proviene de naturaleza humana. No tiene origen humano. Es decir, este enemigo será derrotado, pero no por medios humanos. Este enemigo, y por cierto, este enemigo no es un enemigo natural. Es un enemigo sobrenatural en los últimos días. Y si traes armas humanas a la batalla,
serás derrotado, no sobrevivirás. Solo nos sirven las armas espirituales, las armas de la guerra espiritual. Eso es lo que debemos llevar a la batalla. Y de manera definitiva al Mesías, ¿quién va a traer esto? Esa arma espiritual que es, ¿qué? Bueno, si miras la Escritura, simplemente dice que Él hablará y esa espada de su boca, el poder de su palabra, el arma de su proclamación, derrotará al enemigo, generando la destrucción eterna del anticristo y de ese imperio. Así que Asiria caerá por la espada, pero no se trata de una espada de hombre, y serán devorados por una espada, pero no una espada humana. Y huirán, literalmente habla de Ashur en singular, así que él huirá de la espada. Y en este caso habla del líder. Yo lo vería como el anticristo. Y sus jóvenes, estos serían sus seguidores, aquellos que los sirven. Dice que ellos serán siervos subyugados, ellos serán esclavizados, estarán en esclavitud. Verso 9. Su roca, insisto, es una referencia al enemigo. Su roca de terror pasará. Es decir, el anticristo será destruido, será esclavizado. En última instancia será derrotado y ¿qué pasará? Verán, él iba a la guerra, generando miedo. Una de las armas más poderosas que tiene el enemigo es el miedo. Pero él pasará, no será más. Él será echado fuera por el miedo que Dios le infundirá. Y dice, y sus capitanes oficiales, estos son sus líderes principales, ellos van a temer, y yo subrayaría esta siguiente palabra, es la palabra hebrea nes. Y nes es una palabra que en la profecía de Isaías se relaciona con el Mesías. Así que lo que descubrimos aquí es que el anticristo y sus camaradas más cercanos, ellos van a tener miedo y serán derrotados. Serán derrotados por el estandarte. ¿Recuerdan el término que mucha gente dice, Hashem Nisi, el Señor es mi estandarte? Bueno, esta es una referencia a ese término, estandarte. Y es una palabra que se relaciona con el Mesías. Así que concluyamos con el verso 9. Su roca de terror pasará, y sus funcionarios de confianza le tendrán miedo al estandarte, y la implicación es al estandarte del Señor, del Mesías, declara el Señor. ¿Quién es? Y ahora está hablando de Dios y podría ser la manifestación de su Hijo, del Mesías. ¿Quién es? Una llama para él en Sión y un fogón para él en Jerusalén. Estas imágenes de una llama y un fogón o una estufa son simplemente referencias al fuego, que es la herramienta que Dios usará en los últimos días para su juicio. Así que el juicio de Dios se manifiesta en el pasado con el diluvio, pero en los últimos días será fuego y será el Mesías quien encienda este fuego. Él es este fuego que manifiesta el juicio de Dios, y ese juicio derrotará a aquellos que pertenecen al mundo. El anticristo y su imperio, aquellos que son parte de él, no tienen esperanza. Solo aquellos cuya esperanza está en el Señor, que valoran, aprecian y guardan, considerando como algo precioso la palabra de Dios, y que son lo suficientemente sabios para aplicar esa palabra a su vida, esos serán los que experimentarán la liberación de Dios, el rescate y la victoria de Dios. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Well, I'll close with that. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.